¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Periodistas. En la construcción de sociedades más justas, equitativas y sostenibles, escuchar de primera mano la voz de los pueblos originarios no es una opción, es una exigencia histórica. Nuestra siguiente invitada representa la fuerza, el liderazgo y la profunda sabiduría de las comunidades indígenas de México. Verónica Yadira Hernández Nava es activista y presidenta de la Confederación Interétnica de Pueblos Originarios y de Comunidades Indígenas, AC. Se encuentra en la primera línea de defensa de los derechos humanos, la autonomía territorial y la protección del patrimonio biocultural. Su labor nos obliga a replantear muchas veces los modelos de desarrollo, a cuestionar el papel de la sociedad y de los medios en la visibilización de sus realidades. Es un privilegio cederle la palabra y darle la más cordial bienvenida a Verónica. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo, Verónica. De verdad que es un privilegio. Bienvenida. Gracias, Karen, pues el privilegio es de nosotros. Muchas gracias, muy honrada por hacerme esta entrevista. Yo estoy a orden de todos ustedes y aquí estamos, Karen, con todo gusto. Muy buenos días. Empezaría, Verónica, por una pregunta que me gusta hacer. ¿Quién es Verónica? Pues mira, soy una persona muy proactiva desde siempre, que me ha gustado apoyar a las personas y que inicié apoyando a los pueblos originarios y a las comunidades vulnerables. Me considero socialmente pues activa en ayuda humanitaria, en esta solidaridad de apoyar a las personas con una empatía, una persona muy empática siempre, ¿no? Sinceramente, uno de los tantas cosas que nos marcó la vida fue pues tanta desgracia que veía alrededor, tanta pobreza, que yo me preguntaba ¿por qué las personas se encuentran en esas condiciones? No puede ser que sean ellas por su propia voluntad que estén así. Y empecé a hacer investigaciones del motivo, la causa, por qué vivían así. Y pues te das cuenta que son factores externos. Te das cuenta que son esas imposibilidades que la sociedad pues merma, ¿no? Con esas indiferencias. Oye, asumir la presidencia de la Confederación Interétnica de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas es una gran responsabilidad, Verónica. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos de liderar este movimiento, particularmente siendo mujer, en un ámbito en donde a veces las estructuras tradicionales imponen otras dinámicas? Si bien es cierto, los usos y costumbres por comunidades van cambiando, algunos pueblos son muy machistas, siguen infravalorando a la mujer y nos topamos con violencias étnicas, donde pues el diálogo, la constante plática, el ser aceptada dentro de los pueblos en estos diálogos de paz, pues ha sido todo un reto. El siguiente reto es posterior a las autoridades municipales que han estado cerradas a estos apoyos, condiciones, y pues mantener y sostener un equilibrio entre el gobierno y los pueblos para apoyo incluso de los permisos para aperturar carreteras o pasos, ha sido un reto constante. ¿Cuál es el objetivo primordial de la Confederación hoy en día y a cuántas comunidades están representando o apoyando activamente? Ahorita estamos apoyando un grupo de más de 100 comunidades establecidas que tienen ya diferentes sistemas de cooperativismo, tanto en Chiapas, Campeche, Veracruz, Puebla, secciones de Estado de México, Jalisco con las secciones de los artesanos, en las partes de los urráricas, los centales, los chentales, los totziles. Estamos hoy precisamente visitando secciones de Guerrero para hacer esta pues, sinergia de trabajo y que nos conozcan. La Confederación tiene un objetivo fundamental que es el desarrollo local de las comunidades, impulsar sus desarrollos internos a través de apoyos de otras organizaciones civiles y empresas para crear fuentes de trabajo inmediata
desde lo que están haciendo hasta construirles pequeñas secciones turísticas. Y pues esto es un reto que va a constituir un proceso tal vez de más meses. En los procesos de la coadyuvancia y las capacidades que está presentando la Suprema Corte en apoyo en la educación, pues también estamos haciendo esa pues promoción de la ayuda en los entendimientos que marcan. Digamos, si tuviera que definir las 3 problemáticas más graves que enfrentan las comunidades indígenas en México en este momento, ¿cuáles serían? Sigue siendo el rezago de la integración social, sigue siendo la carencia económica y sigue siendo la carencia de la infraestructura en desarrollo local, porque carecen todavía de caminos y puentes para poder transportarse de un lugar a otro. Vamos a hablar ahora de proyectos productivos, porque es importante cómo lograr un equilibrio entre desarrollo económico de las comunidades y la preservación intacta, digamos, de su cosmovisión y tradiciones milenarias. Las personas en los pueblos, en las comunidades, están organizadas para cuidar, para regar, para sembrar en materia de los árboles. En materia, vamos a poner un ejemplo, en las montañas, en la zona de la mariposa monarca, que son zonas de reserva protegidas, los mismos comuneros han tenido años de lucha para no tala de los árboles, porque pues sí hubo una invasión constante de tala de árboles donde quedaba desprotegido ese patrimonio. Y eso ha logrado esos avances de la gente del bosque, de la gente de las comunidades, que tras luchas han logrado preservar esas áreas. Pero es las personas, no es el gobierno, es la gente organizada. Así también en las secciones, ejemplo, Ciudad de México, en las chinampas, los chinamperos son los que han estado constantemente limpiando los canales de Xochimilco, limpiando los del lirio acuático, para poder sembrar en sus chipilis. La misma comunidad es la que se ha organizado para cuidar y proteger la flora y la fauna de sus secciones. Y hablando de esto, tenemos iniciativas de turismo y desarrollo en regiones con alta presencia indígena. ¿Cuál es la postura de la Confederación? ¿Cómo asegurar que estos proyectos no sean extractivistas, sino verdaderamente sostenibles y respetuosos con la comunidad de Verónica? Tras largas jornadas de pláticas y reuniones con jefes supremos que convocan a todos los habitantes de esas comunidades, hacemos un diálogo de las necesidades que tienen y qué podemos desarrollar en materia turística conforme a lo que están haciendo. Si cuentan desde la parte de la medicina tradicional, si cuentan con temazcales, si qué es lo que hay en el entorno. Nos basamos ahí para hacer las estrategias en turismo natural, turismo de aventura, hacer los proyectos conjuntados con el equipo de la Confederación, con la sección del gabinete que tenemos. Una vez teniendo este proyecto, hacemos las promociones con las empresas patrocinadoras que nos ayuden, hacemos las solicitudes de aprobaciones y permisos a diferentes municipios para que nos dejen pues hacer estos desarrollos e iniciamos las promociones turísticas. Todo tiene un manejo disciplinado conforme a lo que también nos están haciendo los señalamientos en las secretarías. ¿Sientes que la prensa y los medios de comunicación dan una cobertura justa y real de la realidad indígena, o se sigue creyendo en estereotipos y folclorización? Sigue habiendo una brecha muy larga para dar a conocer realmente lo que están haciendo los pueblos originarios. Están politizando, los medios solamente están politizando las acciones que hace el gobierno a través de sus iniciativas en materia de pueblos indígenas, pero nos están mostrando una verdad, una realidad de esa carencia que todavía existe, ¿no? Solamente se han pasado diciendo los protagonismos en sus iniciativas, pero falta muchísimo de que puedan dar a conocer las verdades. Verónica, ¿qué le pedirías a los periodistas, comunicadores y productores de contenido de Iberoamérica para que se conviertan en verdaderos aliados, convertirnos en verdaderos aliados de tu causa?
Entender que los pueblos originarios, las gentes, no están separadas de la sociedad. Siguen siendo mexicanas y mexicanos porque han nacido en territorio, y a partir de ahí ser empáticos a saber escucharlos, porque diferentes etnias tienen diferentes procesos, diferentes sistemas, diferentes modos conductuales, diferentes usos y costumbres. Y cuando a través de que los vayan escuchando, ustedes ya sabrán cómo, acompañados de ellos, cómo se va a prestar la gente para poder hacer un muy buen contenido, no nada más en la agricultura o en el folclore o en la gastronomía. Falta su cosmovisión, qué tipo de lengua es la que están hablando, si es una lengua que está por desaparecer o es una lengua desconocida para muchas personas. Verónica, ¿de qué manera están utilizando las comunidades las nuevas tecnologías o las plataformas digitales para contar sus propias historias y ya sin intermediarios? Difícil. Si no llegan personajes del gobierno con estos programas de tecnología o programas de documentales, pues es muy difícil. Las comunidades no todas tienen internet, porque también no todas tienen luz. Eso es otra realidad. Entonces, si no tienen esos servicios fundamentales, difícilmente pueden tener estas condiciones tecnológicas que son tan requeridas para darse a conocer. ¿Qué iniciativas claves impulsará la Confederación en corto y mediano plazo en las que la sociedad civil pueda sumar esfuerzos? En estos momentos, los grupos de la Confederación, los que pertenecen a esta parte, han estado gestionando la colocación de luz en muchos municipios de Chiapas. Ya se pudo colocar luz, ya tienen luz, en otros lugares ya están empezando a abrir camino a pavimentación, poniendo sistemas de apertura de agua potable, tubería, ¿sí? Primeramente es lo que estamos haciendo. Los segundos pasos, ya teniendo servicios, las mejoras de la vivienda. Obviamente esto te va a conllevar a empezar una vez con su vivienda a las mejoras de las estrategias en los desarrollos económicos de las secciones propias de cada lugar, de cada pueblo, que van a vender, que distribuyan, que hacen, todo este tema, las estrategias comerciales. ¿Qué México imaginas o por qué México está luchando las próximas generaciones de niños y jóvenes indígenas? Tenemos que dar una formalidad a los temas educativos con seriedad, porque este sistema educativo está siendo muy hueco, muy vacío. Es carente de muchos principios y valores, y entendemos los procesos de inclusión para las comunidades lésbico, gay, transexuales, pero en los pueblos indígenas queda muy marcado que no aceptan estas ideologías. Inclusive hay otros pueblos que por ser gay, pues terminan matándolos o terminan corriéndolos del pueblo, son inaceptables. Hay mucha mala información y hay carencia de información. Bueno, pues ha sido un privilegio hablar contigo, Verónica, y desde luego te quiero ofrecer periodistas y nuestros medios para poder difundir lo que estás haciendo, en lo que se pueda aportar, conferencias, capacitaciones y demás. Soy una persona que cree absolutamente en la necesidad de la difusión cultural y me encantará poder formar parte y poder integrarme a todas estas acciones que haces, porque al final de cuentas es el legado que vamos a dejar y es el ejemplo que tenemos para dejar a nuestros. Bienvenida, Karen, por supuesto. Nos dará muchísimo gusto siempre colaborar contigo. Tu trabajo es extraordinario, te admiramos y respetamos. Y claro, ya toda la Confederación Interétnica está enterada de tu presencia con nosotros y apoyarnos. Muchas gracias. Y bienvenida con todos nuestros gobernadores y gobernadoras indígenas.